Hola a todos. En el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de los indicadores ambientales. Vamos a ver otros 3 modelos más de indicadores ambientales y vamos a hacer un repaso del modelo de presión estado-respuesta que vimos la última clase. Adicionalmente, al final de esta videoconferencia vamos a hacer la retroalimentación sobre la matriz de la evaluación crítica del programa de monitoreo de la draga en Buenaventura, para que ustedes sepan más o menos cuáles eran las respuestas y qué era lo que tenían que haber visto de manera crítica en ese programa. Entonces, vamos a ello. Bueno, vamos a recordar la definición de un indicador. Acuérdense que es la magnitud utilizada para medir o comparar los resultados efectivamente obtenidos en la ejecución de un proyecto o programa de actividad. Entonces deben tener esto siempre presente en cómo cada modelo va a estar construyendo su indicador, esa magnitud o esa medida de lo que se va a poder medir o comparar. Entonces recordamos que la selección de los indicadores ambientales se hace en la parte del diseño experimental dentro de la línea base de un programa de monitoreo. Entonces es aquí donde debemos estar pensando en cuáles son los tipos de indicadores que vamos a utilizar para hacer nuestro monitoreo a largo plazo. Recordamos el modelo anterior, que era el modelo básico, que de hecho es la base de los modelos de indicadores ambientales, que es el modelo presión estado respuesta, el cual se basa en precisamente que hay una presión que se ejerce entre las diferentes actividades humanas, ya sea dentro de un proyecto o dentro de una área en particular, que hacen que el estado del sistema ambiental que queremos monitorear sufra alguna alteración, algún cambio, y para poder remediar o mirar cómo es el cambio, pues se genera una respuesta que es la atención a la problemática generada por la presión, que redunda en la toma de decisiones y acciones para mitigar la presión identificada. Entonces estamos viendo que esto es una línea de pensamiento de causa-efecto. Pero diferentes gestores y administradores ambientales empezaron a conceptualizar un modelo un poco más complejo donde pudieran considerar dimensiones ambientales, interacciones entre los elementos del sistema ambiental a monitorear. Entonces, pues la palabra presión viene casi siempre con una connotación negativa. En el modelo fuerza motriz, estado respuesta, en ese modelo el concepto de presión, el cual es simplemente negativo, se cambia por el de fuerza motriz. Este modelo fue propuesto por las Naciones Unidas como desde los años 70-80. En el 2001 la referencia que les estoy mostrando, que se hizo unos ajustes y una bibliografía donde se muestra la forma aplicada, y este modelo adiciona las dimensiones consideradas no ambientales que se derivan de las actividades antrópicas, o sea, de estas actividades que han generado la presión, y lo que busca es que mide las interacciones entre las actividades humanas y las del ambiente. Entonces, como les decía, es la presión. ¿Sí? El concepto de presión se cambió por el de fuerza motriz, y de fuerza motriz se entiende como aquel impulso inicial que genera los cambios, que pueden ser positivos o negativos, porque no todo cambio es malo, ¿sí? Muchas veces de forma prevista o imprevista, una transformación en un territorio puede generar cambios positivos o negativos dentro del sistema ambiental a ser monitoreado. Entonces hay que tener unas consideraciones cuando se presenta el modelo de fuerza motriz estado-respuesta, si es el modelo que queremos utilizar para la construcción de nuestros indicadores.
Y es que la fuerza motriz debe ser especificada con precisión en sus diferentes aplicaciones e interpretaciones. Es decir, esa fuerza motriz tiene que ser esos factores, esas acciones que generan el impulso a que el estado del sistema ambiental cambie, debe estar muy bien diagnosticado, caracterizado, identificado. Entonces, el modelo de fuerza motriz, pues la verdad no es de fuerza motriz estado-respuesta, en verdad no se diferencia mucho en la estructura inicial que teníamos en el de presión estado-respuesta. Solo que ahora tenemos fuerza motriz en vez de presión, y vamos a llamar fuerza motriz a las actividades humanas que generadores de cambio del estado. El estado pues es la situación actual del elemento ambiental a ser monitoreado, y la respuesta, como ya lo hemos dicho, son las acciones para la atención a la problemática, que genera unas acciones y decisiones para mitigar ese impulso que está generando los cambios. Entonces vamos a dar un ejemplo. Entonces, la fuerza motriz que puede generar cambios en el estado de un elemento ambiental, que en este caso es el recurso pesquero, es la demanda de alimentos, ¿sí? La gran demanda de alimentos por la creciente expansión demográfica en las urbes, y también en la producción de alimento para animales, ¿cierto? En el que de mucho de la pesquería mundial está dirigida a producir alimento para otros animales, ¿sí? El concentrado que nosotros llamamos. El estado pues va a ser reducido o entendido como el problema, ¿no? El problema que se genera por ese cambio, que en este caso es la sobreexplotación pesquera. La respuesta pues son las políticas y las regulaciones pesqueras que se deben tomar para la conservación, que generan unas acciones y unas decisiones. Entonces, en el marco del modelo de fuerza motriz estado-respuesta, los indicadores de fuerza motriz son aquellos representativos de las actividades humanas, procesos de consumo o producción que impactan los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Eso qué quiere decir? Que son aquellos que están limitando a que los procesos de desarrollo humano socioeconómico se hagan de forma sostenible. El estado son todos aquellos que permitan evaluar la situación en el momento y lugar en el cual está ocurriendo, de manera cualitativa o cuantitativa. Sí, tenemos que cuantificar muy bien el cambio del estado, o sea, en una situación menor, peor, mejor, bueno, el estado. Y las de respuesta pues son las que indican las alternativas políticas, otras respuestas sociales que dan cuenta de la exposición de la afectividad de los actores involucrados, las respuestas formuladas en la concreción de la sostenibilidad. Entonces, ¿cuáles son las políticas, programas, herramientas? Bueno, todo lo necesario que se generan desde la gobernanza, por ejemplo, para que se den los lineamientos para mitigar lo que está impulsando este cambio que se convierte en un problema. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos de indicadores. Entonces, por ejemplo, el tema o la variable a evaluar es el turismo sostenible. Entonces, la fuerza matriz es el incremento de la actividad turística en Santa Marta, por ejemplo, ¿sí? Eso hace que la cantidad de turistas por temporada aumente, ¿cierto? Porque hay un incremento, y que pueda tener un impacto negativo sobre los ecosistemas, pues porque digamos que sobrepasan la capacidad de carga de personas que puedan soportar esos ecosistemas para su visita. Y pues un indicador de las respuestas, por ejemplo, los programas de la UNESCO, de los Biosphere Hotels, que es cómo se hace los programas dirigidos a fomentar la industria hotelera amigable con el medio ambiente, por ejemplo. Otro de cambio climático, pues por ejemplo, el indicador de fuerza motriz es el aumento de las emisiones de CO2 producido por las centrales térmicas. Para nosotros como colombianos eso es un poquito raro, porque nosotros casi que toda nuestra energía viene de la fuerza hidrodinámica, ¿no? Del agua, de los embalses. Pero la mayoría de los países europeos que no tienen la fortuna de tener tanta agua como nosotros y una topografía tan quebrada,
Entonces tienen que estar quemando carbón en centrales térmicas para poder generar energía. Y es el carbón que, por ejemplo, nosotros vendemos en el carbón que se vende, que sale del Cerrejón, va por muchas partes de esa industria. Entonces, pues, el indicador de estado es pues, que subieron los niveles de emisión de CO2 al año, ¿cierto? La atmósfera cada vez tiene más gas invernadero, que es el CO2, generando impacto negativo en la generación, que es la generación de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Y pues el indicador de respuesta es el número de planes o los planes energéticos autonómicos alternativos, es decir, que utilizamos, que se motiva por tener fuentes de energía limpia, por ejemplo, ¿cierto? Para mitigar el aumento en la emisión de CO2. Bueno, el siguiente modelo es un modelo que lo que hace es cada vez van refinando el de presión, estado, respuesta, que es como la base, ¿cierto? Entonces acá tenemos la fuerza motriz y ya no reemplazamos la fuerza motriz, sino entendemos que es un elemento aparte dentro del modelo, ¿sí? Luego viene la presión, que es el elemento inicial, que era el de la presión, ¿cierto? El inicial, que ya lo teníamos. Entonces la fuerza motriz es aquella, el impulsador, ¿no? Lo que motiva a que se genere esa presión, y esa presión va a generar un impacto, ¿cierto? Sobre el estado del elemento que queremos monitorear, y obviamente va a haber una respuesta. Este modelo fue propuesto por la Agencia Europea del Medio Ambiente, es un modelo europeo, ya hace su tiempito, en 1998, y pues como les dije, se utiliza como base el de presión, estado, respuesta, pero introduce el concepto de impacto, ¿sí? Que como medida de acción de la fuerza motriz, porque lo que nos va a decir el impacto es que tanto presión, que tanto esa fuerza motriz está presionando al elemento, y pues se considera nuevamente como una cadena causal, así como le llaman causa-efecto. Entonces acá lo importante es que el nuevo concepto que ingresó en este modelo es el impacto, y el impacto es entendido como el intento de evaluación cuantitativa o cualitativa de los cambios de estado derivados de la fuerza motriz. Entonces hay que tener unas consideraciones cuando se utiliza este modelo. Entonces debemos considerar primero, nuevamente, que la fuerza motriz debe ser especificada con precisión, ¿cierto? O sea, conocer muy bien qué es lo que genera, lo que motiva el cambio, qué es lo que está haciendo, qué actividad es la que está generando, o qué necesidad insatisfecha es la que está generando el cambio de estado. Y la otra consideración es que el impacto de la fuerza motriz debe ser evaluado cualitativa y cuantitativamente antes de la formulación de las respuestas, ¿sí? Esto es muy importante. O sea, que esta valoración de la intensidad de la fuerza motriz se debe hacer antes de la formulación. Entonces acá volvemos con nuestro mismo ejemplo de la pescadería, ¿cierto? Donde, de los recursos pesqueros, donde vemos que la fuerza motriz sigue siendo la demanda de alimentos. La presión es el esfuerzo pesquero, ¿sí ven? Entonces, ¿qué es la presión? Pues no es de en sí la demanda, es la cantidad de peces que saca las flotas pesqueras, el esfuerzo que están haciendo, cuántas horas, cuántos barcos, cuántas redes se están extendiendo, ¿cierto? El problema ¿cuál es? Que hay una sobreexplotación pesquera, ¿sí? Están sacando más de lo que las poblaciones de peces naturalmente pueden suministrar. El impacto en donde se ve en la economía de los pescadores, y bueno, esto es un poco muy humano, pero también en el impacto de las poblaciones de las especies, ¿cierto? Pero sobre todo en la economía de los pescadores, porque es lo que va a empezar a oscilar entre las fluctuaciones de cuándo se hace más difícil conseguir pescado. Y pues la respuesta de las políticas de regulación pesquera y conservación del recurso pesquero, y de cómo se regula para que ese recurso natural se pueda utilizar de forma sostenible. Y pues claro, de ahí siempre salen las acciones y decisiones. Bueno, finalmente este sí es un modelo muy diferente, que no se basa principalmente en
el modelo de presión, estado y respuesta, sino que fue un modelo para generar indicadores ambientales, pero considerando la urbe, en los municipios, ¿sí? Todos los procesos que están dentro de las zonas pobladas de humanos. Entonces este modelo fue propuesto por la Agencia Europea del Medio Ambiente nuevamente, hace que en el mismo año, del 98, y fue diseñado para los sistemas ambientales urbanos y municipales, y propone un conjunto de indicadores ambientales municipales, es decir, están ligados a que sean la urbe, que se estructura en tres grandes grupos: los indicadores de modelo, los indicadores de flujo y los indicadores de calidad. Este modelo tiene como base conceptual que las urbes, las ciudades, los municipios, los pueblos, las zonas pobladas, urbanizadas, son sistemas ecológicos complejos. O sea, esto es un sistema ecológico, donde tiene flujos de energía, donde hay especies viviendo, más de una especie viviendo, donde tiene un metabolismo, es decir, tiene una forma de funcionar interna, donde requiere insumos y produce desechos, ¿cierto? Y pues bueno, esta nació en un concepto todavía ecológico bastante de los 70, donde dice que los sistemas ecológicos, este sistema ecológico está en equilibrio, que quiere decir es que mantiene una resiliencia interna, ¿cierto? Y que cada modelo municipal produce distintos bienes y servicios. O sea, cada ciudad es diferente, cada pueblo es diferente, y en esa medida la dinámica hace que produzcan unos bienes o servicios diferentes entre sí. Entonces es como cuando uno ve que hay unos pueblos productores de panela, otros de leche, otros de frutales. Entonces en sí todos pueden tener vacas, leches, frutales, panela, ¿cierto? Pero la dinámica interna, cultural, ecosistémica, topográfica, de comunicación, de todas las variables, hace que el servicio principal y los bienes que se pueden encontrar en cada urbe, en cada municipio, sean particulares a esa urbe. Aunque puedan ser parecidos con muchos, cada pueblito o cada ciudad tiene su identidad ecológica. Entonces en este modelo, los indicadores pues van a agrupar en modelo, flujo y calidad, y los de modelo son aquellos que describen los procesos, y ya como ven, no están describiendo una causa, una acción, un proceso, ¿sí? Esto ya es más complejo. Esto está describiendo una cantidad de sucesos, no está describiendo una acción en particular. Entonces acá, por ejemplo, en este modelo no se describiría, para nuestro ejemplo, la demanda de alimento. No, el proceso, la demanda de alimento es una parte de un proceso más grande de una cadena productiva. Entonces el modelo sería describir, el indicador sería un indicador que hable sobre ese proceso o fenómeno que está incidiendo de forma multifactorial, es decir, en más de uno de los elementos ambientales, y que está relacionado directamente con el modelo básico municipal. Entonces, esta concepción, ¿cuál es el modelo básico municipal? Esto viene de una escuela, sobre todo de ordenamiento del paisaje, de los diseños de ciudad, de la planificación territorial, que viene pues desde la visión arquitectónica y civil de cómo se construyen las ciudades, de qué dinámicas, espacios y demás se necesitan. Entonces hay tres conceptos básicos de ese modelo básico municipal. Son ciudades compactas, como más o menos es una Bogotá actual, o un México, Ciudad de México, o New York, ¿cierto? Nueva York. Sí, son ciudades muy densas, con mucha gente por metro cuadrado, ¿cierto? Con muchos servicios.
Las ciudades difusas, en donde la construcción se hace de forma horizontal, o sea, casi no hay edificios, sino siempre son construcciones de uno o máximo tres pisos, con distancias relativamente grandes entre una construcción y otra, una baja densidad poblacional por metro cuadrado, ¿sí? Como pueblos viejos o como construían antiguamente las ciudades en Bogotá, las grandes casas de barrios como la Alhambra, como la Esmeralda, Modelia, que eran casas gigantes de 200 metros cuadrados, con dos patios, uno adelante y uno atrás, ¿cierto? Es esa forma. Y ciudades mixtas, que es como muchas ciudades colombianas, que tienen una parte muy densa, que generalmente es el centro donde está la parte comercial, pero donde viven sus habitantes lo normal es que sean zonas muy abiertas, ¿sí? Entonces eso hace relación a que es el modelo básico municipal. Y entonces lo que está diciendo es que este indicador para este modelo tiene que ir relacionado directamente con si la ciudad es compacta, difusa o mixta. Los indicadores de flujo son aquellos que permiten evaluar los ciclos de la materia y energía desde el punto de vista de la producción, distribución, tratamiento y reutilización. Es decir, cómo son las dinámicas internas para que la ciudad funcione o para que la urbe funcione. Estos son los indicadores, por ejemplo, que los vemos constantemente en la ciudad de tráfico vehicular, ¿sí? Los que se ven en los centros de acopio de alimento, que son las plazas principales donde llegan todos los alimentos que vienen a surtir a los habitantes de la ciudad, ¿cierto? Los basureros municipales, a dónde se está, cuánta basura se está produciendo. Entonces, cómo son los programas y cómo son esos flujos de desechos, ¿sí? ¿Qué tanto de eso se recicla? ¿Qué tanta economía? Todos esos son indicadores de flujo. Y la calidad, los indicadores de calidad están indicando sobre las condiciones finales del medio municipal. Sí, están diciendo finalmente, después de todo el ejercicio, cómo está la ciudad, cómo está el servicio de agua, cómo está el aire, cómo está todo, ¿sí? Y esos dependen pues de los anteriores indicadores de modelo y flujo. Entonces acá les traigo un ejemplo para que lo tengan. Tal vez este tipo de modelo, a menos de que sus proyectos estén trabajando dinámicas de cuencas que se queden directamente o que estén directamente relacionadas con la distribución urbana alrededor de esa cuenca, como si pensáramos la cuenca del río Medellín, que pasa por todo el centro de la ciudad de Medellín, del Valle de Aburrá, ¿cierto? De la zona metropolitana, que tiene más de 3 municipios, y el río, toda esa ciudad se construyó alrededor del río y sus montañas. Entonces pudieran utilizar este tipo de indicadores, ¿sí? Entonces vamos a poner un ejemplo. Entonces, la variable es la sostenibilidad urbana. ¿Cómo sostenemos? ¿Cómo hacemos que las ciudades sigan viviendo en el tiempo de forma sostenible, que perduren, ¿no? La viabilidad en el tiempo de la urbe. Entonces, un indicador de modelo sería el porcentaje de ocupación del suelo. ¿Qué tanto se está ocupando, cierto? Porque si llega un momento en que se satura el suelo completamente, pues ya la ciudad no va a ser sostenible, porque va a necesitar también recurrir de otros recursos que ya no tiene a su disposición. Por ejemplo, la producción local de líneas limpias, de energías limpias. Tiene que ver, digamos, cuál es el porcentaje de kilowatt producido por una fuente de energía limpia, ¿sí? Que no sea las centrales termoeléctricas, por ejemplo. Y uno de calidad, cómo está la diversidad funcional de la ciudad, es decir, cuáles son los agentes que están dentro de la diversidad de especies y de flujos de energía, qué tantos elementos que están cumpliendo su función para que el ecosistema, ¿cierto? Que lo hablamos, que las ciudades se consideran como ecosistemas, se mantengan y tengan viabilidad en el tiempo. A continuación vamos a ver cómo era la forma de evaluar críticamente el programa de monitoreo que se había planteado para la zona de dragado del puerto de Buenaventura. El trabajo que habían tenido
para la clase anterior. Entonces vamos a ver. Bueno, entonces vamos a revisar cómo se debía evaluar críticamente el programa de monitoreo de la zona de dragado en el puerto de Buenaventura. Entonces, bueno, los objetivos del programa en general estaban bien planteados, eran aceptables, cumplían la norma, cumplían los objetos que tenían, los elementos que habían considerado, estaban en estructura, forma y sintaxis, estaban bien presentados. Sin embargo, no fue así con la identificación de los elementos y procesos ambientales a monitorear. Como yo les recordaba en las clases iniciales, el monitoreo ambiental tiene 4 dimensiones básicas, pueden ser más, pero esas son las básicas, en que es lo biótico, lo físico, lo social y la gobernanza. Y aquí dejaron por fuera todo el impacto social, teniendo en cuenta que el puerto y las actividades de dragado tienen un impacto directo sobre las comunidades aledañas. De muchas formas, y que además de eso no considerar el impacto de los ecosistemas terrestres. Y ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué? Pues para dónde sale todo el lodo y todo el material que se ha dragado, que es sacar todo ese lodo, ese fango que se hace en el fondo, ¿cierto? ¿A dónde lo sacan? Ellos tienen que mirar si el impacto de esa remoción de tierra, del dragado y el depósito que se hace sobre los ecosistemas terrestres tiene o no un impacto, y ellos no lo consideraron dentro de su identificación. La selección de indicadores, pues en general está bien, siguen la norma, tal vez faltarían otros, pero los que seleccionas pues son los adecuados. Sin embargo, la definición de los sitios de muestreo y la frecuencia del seguimiento, pues la verdad no. Ustedes se dieron cuenta que los sitios que escogieron son sitios que no son fácilmente comparables y que incluyen más de un ecosistema, y que además no todas las variables ambientales se toman en los sitios de muestreo. Una cosa es el monitoreo para aire, otro para suelos, otro para la parte biótica, ¿sí? Y no se considera que todas las zonas de muestreo deben tener las mismas variables evaluadas, y que claro, lo que se quiere comparar es eso, que la integración de todos los factores que pueden generar el cambio se puedan monitorear y comparar entre la zonificación que se haya realizado para diseñar el programa. Entonces eso es la verdad es deficiente. Luego, lineamientos para comparación de los resultados del monitoreo frente al estado inicial del área de influencia. Esto es lo más importante, decirle a la gente cómo debe comparar, y no lo presentan. O sea, es un fallo grandísimo. Y además de que es un fallo grandísimo, lo otro es que generalmente las contrataciones para las implementaciones de los programas de monitoreos, como son proyectos que llevan mucho tiempo, entonces lo normal es que más de un consultor o equipo de trabajo realice los monitoreos a lo largo del tiempo. Entonces eso genera mucho ruido, y que a criterio de cada quien, aunque haya una forma de realizarlo, no se sigan las mismas prácticas y los datos no sean comparables. Entonces el mostrar los lineamientos de comparación es para que, no importando quién lo realice en el tiempo, el monitoreo sea robusto y eficaz para la toma de decisiones. De la misma forma, no presenta alineamiento para establecer la efectividad de las medidas de manejo implementadas. Entonces ellos no saben si, por ejemplo, se contaminó el agua, o hay más sólidos resueltos, o por ejemplo se ha perdido la riqueza de animales en la región. Ellos no saben si la medida de hacer encierros o hacer los dragados en épocas distintas a las que las venían haciendo va a tener una efectividad, porque no dan los lineamientos de cómo se debe hacer ese seguimiento. Lo mismo para identificar los impactos no previstos y las necesidades de proponer medidas adicionales, tampoco lo presentan. Tampoco presentan la definición de limitación y ajustes de los monitoreos efectuados. O sea, ellos no tienen un mecanismo de prevención, ¿sí?, que lo deberían tener en caso de que algo no funcione y aparece algo inesperado. Por ejemplo, les aparece una ballena en la zona de dragado y no lo habían previsto, no saben qué hacer ni cómo acudir, porque ni siquiera tienen un mecanismo
de, de ayuda que les ayuda a prever qué se debe hacer en el caso de que ocurra algo que no se haya pensado, ¿cierto? Ahora, los alcances espaciales, pues sí, en general el área, pues es el área donde se ejecuta el proyecto, más o menos la cartografía que muestran pues es muy básica, pero pues sí, digamos que cumple lo mínimo necesario. Los temporales, pues bueno, ya lo miramos arriba que la forma del seguimiento temporal de pronto no era la mejor, porque además no son específicos para algunos grupos, ¿sí? Entonces algunos elementos ambientales no dicen, por ejemplo, si está correlacionado con la estacionalidad climática en caso de la flora y la fauna, o con la subida o bajada de mareas, con ciclos lunares, para las calidades de las aguas y cosas de ese estilo, no se considera. La línea base, pues no se consideran grupos que están afectando en los ecosistemas terrestres, solo se remiten a lo acuático. Entonces, pues es deficiente, pues porque además hay animales que son terrestres, utilizan el sistema, digamos, la transición entre lo acuático y lo terrestre, pero se están viendo afectados. La caracterización del medio biótico es lo más aceptable. De hecho, si ustedes ven el monitoreo, se centra prácticamente en eso, en cómo lo físico, cómo el medio abiótico se caracteriza y lo hacen de una buena forma, ¿cierto? La caracterización social, pues ya dijimos que no presenta, y la gobernanza, pues hacen un buen resumen de más o menos las normas y leyes que están siguiendo y de los parámetros dentro del marco legal en el que tienen que actuar. Entonces, en ese sentido está aceptable. Entonces, espero que esta noche hablemos de las diferencias que pueden tener en la forma en que ustedes vieron la evaluación crítica de este documento y me puedan plantear las dudas que tengan al respecto.